Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Somos más de los hermanos que a lo mejor se esperaba que estuviéramos, y le damos gracias a Dios por ello. Ciertamente a lo mejor no se siente raro porque normalmente hay más hermanos, pero gracias a Dios, hermano, que ha ido trabajando en nuestras vidas. Me ha tocado predicarle a una sola familia, hermano. Dios lo bendiga. Hermano, una ocasión me acompañó, estábamos nada más una familia. Uno se siente raro, hermano, pero se le echan las mismas ganas porque se está haciendo con un propósito. Y me ha tocado predicar donde hay muy poquita gente, hermano, pero las ganas son las mismas, la intención es la misma y el mensaje siempre trata de ser uno lo que recibe de parte de Dios. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, el versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde nos hemos reunido, Dios, con el único propósito y el único fin de venir a escuchar tu palabra, Dios. Así que rogamos que tú seas trayendo bendición a tu escritura, Dios, que hemos leído en esta tarde, que traigas bendición a este pueblo que se ha congregado en tu nombre, Dios, y no solamente los que estamos presentes, sino aún los que están conectados a través de la internet, Dios, que hasta donde se encuentren ellos puedan recibir tu palabra, que ellos puedan recibir una porción de tu palabra, y que tu Espíritu Santo se mueva tanto con ellos como con nosotros, Dios, que hasta donde se encuentren los diferentes estados de la República, los diferentes hogares de aquí, de nuestro estado Jalisco, hasta donde sea, Dios, que tu palabra llegue y penetre hasta lo más profundo de los corazones, y que podamos ser alimentados por tu Santo Espíritu. Dios, nos ponemos en tus manos para darte la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar. Nuestro hermano José Martínez está pidiendo oración por su hijo y por sus nietos. Nos están viendo en la transmisión, así que Dios los bendiga. vamos a estar orando por ellos, hermanos. Si se me olvida al final orar por ellos, a usted no se le olvide, hermano, ya sea al final de terminar el culto o en nuestros hogares. ¿Está bien, hermanos? Entonces leímos la escritura que debemos confiar en Jehová, hermano, para estar seguros. Amén. Ninguna otra cosa segura hay, hermano, más que el nombre de nuestro Dios y la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria. Y que creamos a nuestros profetas y seamos prosperados. Amén. ¿Saben que en la mañana se nos dijo, hermano, cómo el enemigo bajó de una manera muy sutil a la tierra a engañar a los moradores? Gloria. A la política, con política. A los religiosos, con religión. Pero ¿sabe qué, hermano? El ojo de un águila lo vio. Y nos dijo cómo este ser anticristo iba a venir a tratar de engañar, hermano, al pueblo de Dios. Pero la vista de un águila lo observó y no nos dejó desamparados, hermano. Gloria, aleluya. Nos dijo que iba a venir de una manera muy sutil, pero nosotros hemos sido llamados a conocer y a identificarlo, hermano. Gracias a la visión profética de un águila, hermano, que revoloteó en este siglo XX, nos trajo el mensaje, nos hizo partícipes de ello, y ahora nosotros tenemos el cuadro, hermano. Nos creamos a nuestros profetas y seremos prosperados. Gloria. Mucha gente es engañada, hermano, pero nosotros tenemos promesa. Amén, amén. Entonces en esta tarde vamos a continuar un poquito, hermano, hablando de los nombres que tiene nuestro Dios, porque nuestro Dios se identifica con diferentes nombres. Aleluya. Ciertamente podemos decir que el nombre de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo, es muy correcto, pero recordemos que ese nombre es aplicable a todo lo que nuestro Señor redimió. Amén. Todo estaba perdido en el Génesis, hermano, pero una vez que nuestro Cordero vino e hizo el sacrificio nuevamente, trajo de regreso todo eso que se perdió ahí en el huerto del Edén,
y dentro de ello iba la sanidad. Gloria. El cual es un nombre redentivo de nuestro Dios, pero a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso nuevamente al gran Dios Rafa, Jehová Rafa, Gloria. el Dios que sana. Gloria. En el Señor Jesús se resumen todos los nombres del Antiguo Testamento. Correcto. En pocas palabras, el gran Jehová del Antiguo Testamento vino a ser el Señor Jesucristo del Nuevo Amén. Testamento. Gloria. Y el viernes antepasado estábamos hablando de un nombre que encontramos en Génesis 16:16, el cual es el Roí, que significa el Dios que me ve. Y encontramos que fue cuando Saraí estaba oprimiendo y causándole guerra a su sierva Agar. Y entonces ella estaba desesperada porque sabía que era una injusticia, pero había un Dios en el cielo que la estaba viendo. Amén. Y ese Dios poderoso se le apareció a aquella mujer y le dijo que de ella saldría una simiente. Y entonces ella dijo: no he visto al que habló conmigo, pero él sí me vio. Entonces desde aquel día a la fecha llamó a aquel lugar Jehová el Roe, que significa el Dios que me ve. Gloria a su nombre. Aleluya. Solamente para recapitular a los que no estuvieron y a los que nos están viendo a través de las líneas. Y leímos el Salmo 94, versículo 1, si le gusta apuntar, hermano, como el salmista estaba diciéndole: oh Dios de justicia, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro y vendrás y harás justicia? Este hombre estaba siendo oprimido, estaba sufriendo, hermano. Y clamaba a Dios: ¿hasta cuándo tendremos que soportar esto? Pero Dios en las alturas lo estaba viendo. Amén. Y muchas veces nos encontramos en esa situación. Tenemos que aguantar vituperios, hermano. Tenemos que aguantar injusticias. Pero por causa de esta palabra aguantamos vara, como nosotros decimos. ¿Por qué? Por causa del testimonio a la palabra del Señor Jesucristo. Y a veces, hermano, a veces ante la gente nos portamos rectos, con una mirada firme, pero dentro de nuestros corazones sí nos mueve algo y decimos: ¿cómo es posible que el Dios de la gloria tenga sus ojos escondidos a esto? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo los hijos del Todopoderoso, tengamos que aguantar esto? Sí produce algo dentro de nosotros, hermano. El Salmo 94 nos dice que el que hizo el oído sí oye, y el que hizo el ojo sí ve. Entonces Dios sí ve, hermano, cuánto te paras por tu palabra, sí ve cuánto nos esforzamos, hermano, pero Dios es Dios de justicia. Dios es Dios de un tiempo, hermano. Entonces a su tiempo Él traerá sus justicias. Y leímos, hermano, cómo el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 16, el profeta Natán llega ante el rey David y le dice: te tengo un enigma o un problema. Fíjate que un hombre teniendo muchas ovejas no quiso matar una, y fue y tomó una oveja de un solo hombre, la mató e hizo banquete a uno que venía de visita. Dijo: ve, rey, ¿tú qué juicio das a este hombre? Y el rey David se enalteció y dijo: está el hombre, debe ser muerto en la guillotina, a balazos, ahorcado como sea, pero debe morir. Amén. Entonces el profeta Natán le dijo: David, ese hombre eres tú. Y David pensaba que lo había escondido porque solamente él lo sabía, y solamente de su puño y letra escribió un papel y se lo mandó al general Joab. Nadie lo supo, nadie lo vio, a nadie le platicó, pero había un Dios en el cielo que sí lo había visto. Aleluya. Y no le fue encubierto. Amén. Luego más adelante vimos, hermano, como Rubén subió al lecho de su padre y se acostó con una de las mujeres de su padre. Y cuando llegó el día de recibir la recompensa por la primogenitura, siendo Rubén el primogénito, el mayor de Jacob, el mayor de Lea, él tenía todo el derecho a la primogenitura. Pero en Génesis 35 dice la escritura que violó el lecho de su padre y llegó a oídos de Jacob. Pero Jacob no dijo nada. Dijo: está bien, dijo, al día de la recompensa sabremos, o se dará a conocer. Y en Génesis 49, cuando iba a dar la bendición de la primogenitura, le dijo: Rubén,
Y Rubén ya llegó erguido porque sabía que él le tocaba la primogenitura. Pero cuando comenzó a hablar aquel anciano, dijo: Rubén, el principio de mi vigor, el primero de mi descendencia, dijo: por cuanto subiste al lecho de tu padre, no serás el primogénito. Él lo había escondido, lo había hecho encubierto, pero había un hombre que se lo había visto. Y nosotros, hermano, podemos hacer muchas cosas escondidas y Dios nos lo permite. Dice: está bien, sigue adelante, pero en el día del juicio, en el día de la recompensa, nos veremos. Aleluya. Y leímos más adelante en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 14, como un rey llamado Jeroboam estaba haciendo lo malo delante de Dios, desobedeciendo al profeta. Pero cuando se metió en apuros, entonces mandó a su mujer que se disfrazara, dice la escritura, que le dijo: mujer, disfrázate para que vayas a preguntarle al profeta la solución a nuestro problema. Y dice la escritura que aquel profeta era ciego para acabarla de amolar. Era ciego, hermano. Por la edad ya sus ojos se habían cerrado. Pero había un Dios, hermano, que sí estaba viendo a esta mujer y las intenciones de este rey. Entonces Dios habló a su profeta y le dijo: va a ir la mujer de Jeroboam. Dile esto. Aleluya. Y en cuanto entró aquella mujer en la habitación del profeta, el profeta ya la estaba esperando. Dijo: mujer de Jeroboam, pasa. Y mira que yo vengo a ti con revelación. Ve y dile a tu esposo el rey que por cuanto hizo lo malo delante de Jehová, la mano de Jehová no se quitará de él, y que el hijo que está enfermo de cierto morirá. No importa cuánto tratemos, hermano, de engañar a nuestro Dios, Dios es un Dios que nos ve, hermano. Gloria. Podemos hacer muchas cosas equivocadas delante de Dios, hermano, pero Dios su vista siempre la tiene puesta, hermano. Aleluya. Y Dios es bueno y nos habla para que inventemos nuestro error. Amén. Es bueno. Más adelante, hermano, terminamos con esto. Cuando un águila excita su mirada, está enseñando a sus polluelos porque quiere que sus polluelos salgan adelante, que ellos sepan cazar, que ellos sepan comer, que ellos sepan volar, que no dependan de la madre siempre, que sean independientes. Estoy hablando de lo natural, pero usted entiende lo espiritual. Aleluya. Esa águila no quiere que sus hijos, hermanos, sean unos chiqueados que estén siempre ahí en la iglesia. No, hermano. Esta águila quiere que emprendan un vuelo, que sepan cómo se vive, cómo se gana el alimento. Entonces ella primeramente sí los pone muy cómodos, le pone piel de conejos alrededor del nido, porque primero tiene espinas, pero luego le pone pieles de conejos, de tejón. Pero cuando van creciendo dice: no, si lo dejo cómodo ahí en la iglesia, en el nido, se va a estancar y no se va a mover de ahí. Entonces le comienza a quitar aquellas pieles, y al quitarle las pieles sale una espina. Y Dios permite que tengamos roces con nuestros hermanos para que sintamos el rigor, hermano. Dios nos empieza a poner en pruebas, pero Dios sí ve, hermano, nuestro aguante, ve nuestra capacidad. Él no va a poner una prueba que nosotros no podamos llevar, hermano. Eso ténganlo por seguro. Esta águila le va en aumento, las pruebas van en aumento con esta águila. Hasta que llega el día que ella tiene que aprender a volar. ¿Y sabe qué hace? Se la echa en sus espaldas y le dice: hijo, con tu piquito de gancho, sujétate de mis plumas. Y aquella aguilita reconoce la voz de la madre, entonces ella se sujeta y dice: está bien, yo me voy a sujetar. Ella no sabe para dónde va, pero ella obedece a la voz de la madre. Aleluya. Porque antes de llevárselo, ella le enseña su chirrido para que sus aguiluchos conozcan su voz. Y Dios viene, hermano, y nos habla de una manera especial a su oído para que usted reconozca su voz. Gloria. Mis ovejas oyen mi voz, dice la escritura. Aleluya. Amén. Entonces esa águila, hermano, emprende su vuelo en las alturas. Y ya cuando llega muy alto, dice el profeta que él lo miró con sus binoculares. Él estaba escondido en una roca observándolo. Y cuando llegó ya muy alto, dice que aquella águila se soltó aquellos polluelos. Dice: oh, qué águila tan cruel es esta. No, qué águila tan inteligente es esta.
A veces uno piensa, o la gente de afuera piensa, cuando nos ven problemados, sufriendo, oh, qué Dios tan cruel es Él. No, qué gran Dios es Él, más bien, que sabe cómo lidiar con nosotros. Aleluya. Pero la gente no lo entiende, dice, Dios es muy cruel, permite muchas cosas. Oh, Dios es muy inteligente, Él es sabio, Él es soberano, Él sabe cómo lidiar con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquel aguilucho comienza a sentir los primeros vientos, hermano. Él no sabe qué hacer, pero la madre le dice, solamente bate tus aletitas y comenzarás a volar. Ella obedece la voz de la madre. Se siente incómodo, se siente feo a lo mejor, pero ella obedece a la voz de la madre. Y a veces nosotros estamos en pruebas, en dificultades, y Dios nos dice que permanezcamos en su palabra. Aleluya. No lo entendemos, no vemos la salida, pero seguimos obedeciendo la voz de la madre águila, que es nuestro gran Jehová Dios. Él mismo se hizo llamar el gran Jehová águila. Y tiene dos alas, hermano, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y nos elevan esas alas y nos deja sentir un viento recio, el cual es el Espíritu Santo. Y uno se siente raro porque no lo conoce, hermano, pero se siente muy bien. El águila se sentía rara porque no conocía ese viento, pero se sentía muy bien, se sentía identificada. Pero no sabía volar, hermano. Entonces esa águila iba en picada, iba cayendo, y otro por allá iba de diferente manera. Pero esa gran águila, hermano, se fue a una gran roca y no quitaba su vista de los polluelos. Y ese es Dios, hermano. Si esa águila, no sé cuántos polluelos tenía en su vista, hermano. Ahora imagínense el gran Dios eterno. Aleluya. Él cuida de todos nosotros. Él siempre estamos en su vista de todos, hermano. Entonces cuando aquella aguilita, hermano, dice el profeta que ya va volando de lado, dando vueltas y vueltas, y está a punto de caer, dice el profeta que aquella gran águila emprende su vuelo desde las alturas y levanta aquel polluelito nuevamente y lo trae de regreso a la gracia. Gloria por eso, hermano. Y eso nos quedamos el viernes pasado, y de ahí vamos a avanzar. Aleluya. Voy a hacer caso al consejo del hermano Pablo. Ay, Señor. Resume, Amén. separa. Amén. Hablas mucho y dices poco, me dice. Aleluya. ¿Por qué? Porque uno a veces quiere terminar el mensaje y dice, no, dice, separa los dos mensajes y termina uno y ya luego continúas con otro. Dios lo bendiga. Entonces, hermano, quiero hacer mención, hermano, que en ese momento crucial es cuando Dios aparece, hermano. No sé por qué a Dios le gusta esperar hasta eso, pero Él es sabio. ¿Y qué le vamos a refutar a Él? No, nada, hermano. Él sabe cómo hacer las cosas. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Y en ese momento crucial, hermano, es cuando siempre Dios aparece. Cuando esa águila ya está golpeando el piso, es cuando la gran águila llega y se lo levanta nuevamente. Y lo trae de regreso a la iglesia. Y quiero tomar otro nombre del cual se hace llamar nuestro Dios, que es el gran Jehová Sama o Samá, que significa Dios está presente. Y para eso quiero tomar, lo encontramos en Ezequiel 48, el último versículo, si lo quiere anotar. Pero yo voy a leer el Salmo 68. Usted encontrará que en Ezequiel 48, el último versículo, dice que desde aquel entonces la casa de Jehová fue llamada aquella gran ciudad Jehová Sama, que quiere decir Dios está presente. Pero hablando de un momento crucial, yo quiero leer el Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Amén. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria. Y esto Gloria. la toma al profeta de Dios en el mensaje de los 7 nombres redentivos de Jehová. Señor. Y por ahí hay un juego de palabras que ahorita no recuerdo, pero la traducción en inglés, en hebreo, en arameo, yo no entiendo mucho al profeta, pero él toma esta escritura para referirse al nombre de Jehová Sama. Dios está presente en las tribulaciones. Gloria. Yo recuerdo una vez, hermano, que yo salí de mi casa. Yo agarré mi motito y me fui al trabajo.
agarré por el periférico, llegué a Ciudad Judicial, di vuelta allá como para el estadio de los Milagros. Y el profeta toma esta escritura porque él en una ocasión, hermano, estuvo en un momento de tribulación y de angustia. Gloria a Dios. Él estaba perdido, él no sabía cómo regresar. Mató 2 pájaros de un tiro, fue de cacería, llevó a su esposa a celebrar un aniversario de bodas. Él se perdió en la cima de la montaña por causa de una tormenta de nieve. Y él sabía que su esposa y su hijo se habían quedado en la parte más baja de la montaña. Y él dijo: yo como quiera soy un cazador con experiencia, yo sé sobrevivir en las tormentas de nieve, pero mi esposa y mi hijo no sobrevivirán. Amén. Y él se sentía perdido, él ya no sabía para dónde caminar, él ya estaba desesperado, pero luego vino Dios, hermano. Porque ahí es donde en ese momento crucial, cuando ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos para dónde caminar, es cuando Dios, hermano, se hace presente. Aleluya. Amén. En una ocasión, hermano, hubo 3 jóvenes hebreos que el decreto del rey había dicho que el que no se postara ante la estatua de un hombre santo que ellos conocían, hermano, para acabarla de amolar, iba a ser aventado al lago de fuego o al horno ardiente. Estos hombres tenían revelación, sabían quién era su Dios, y entonces dijeron: con todo y eso, rey, nosotros no nos postaremos a tu imagen, pues los voy a aventar al fuego. Y ahí en ese fuego, dice la escritura en Daniel 3:15, que ahí en ese horno de fuego ardiendo, dice el rey, ahí no hay Dios que los pueda librar. Pero ellos conocían un Dios poderoso que había hecho esas promesas y más, hermano, aún mejores promesas que esas, de librarlos del fuego. Ellos creyeron en ese Dios y dijeron: y sabe una cosa, rey, que si nuestro Dios es poderoso para librarnos, aleluya, de eso, y si no nos libra, gloria, pues, todo y eso no nos postraremos. Gloria. Pues el rey se enojó y los aventó en el lago de fuego. Pero ¿saben qué sucedió, hermano? Dios se hizo presente. ¿Y sabe con qué nombre se hizo presente? Con el Emet. ¿Qué significa Emet? Dios es verdad. Aleluya. ¿Dónde le encontramos? Salmo 31. Dios había hecho sus promesas, entonces ahora él, por su palabra, hermano, él tenía que vindicar que lo que él dijo era verdad. Que ese nombre que se le atribuye también a nuestro Dios, Emet, Dios es verdad, que era verdad. Gloria. ¿Qué dice Salmo 31? Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Aquellos jóvenes hebreos estaban creyendo esta escritura. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios, oh Jehová, Dios de verdad. Las esperanzas se habían perdido, hermano. Estos jóvenes parece que no la habían librado. Dijeron: no, estos se van a hacer chicharrón ahí en el fuego. Pero Dios, hermano, en ese momento crucial es cuando Él se hace presente. Sí, Señor. No sé por qué a Dios le gusta de esa manera, hermano, pero Dios, hermano, en ese momento es cuando Dios se hace presente. Dios, hermano, Él siempre observa a su pueblo, hermano. Siempre está observando. Él estaba observando, hermano, los errores de los reyes, los errores de Rubén, los errores de cada uno de aquellos hombres que se equivocaron tremendamente. Pero Dios también siempre está observando cuánto te paras tú por su palabra, hermano. Él observó a estos 3 jóvenes hebreos que fueron firmes en lo que habían creído. Y Dios fue bueno y honró su creencia y su esfuerzo y los libró, hermano. Entonces Dios sí ve, hermano, cuánto tú te esfuerzas en orar aún por el ministerio, en orar aún por los jóvenes,
que están en la música. Amén. Usted dice, ¿yo por qué voy a orar si nadie me ve o nadie me escucha? Dios sí te ve, hermano. Amén. Dios sí te escucha. Amén. Hay pastores, hermano, que se quebrantan en la noche por amor al pueblo, sufren por el pueblo, hermano. Amén. Se esfuerzan tremendamente, hermano, en oración. Dios, ayúdame a traer un mensaje poderoso que tu pueblo le sea de bendición. Se quebrantan en las madrugadas, se desvelan, se queman las pestañas por amor a qué, hermano, por amor a la iglesia, para que sean bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Y a veces la iglesia somos malagradecidos, hermano. Muy malagradecidos. Muy fácil agarramos nuestras cosas y nos vamos. Sí, amén. No valoramos los mensajes, el esfuerzo. Y muchas veces llega ese pensamiento a los pastores: se me hace que no tiene caso este esfuerzo, la gente no lo valora. Y muchos quedan en manicomios, hermano. Mueren a causa de nerviosismo, por causa de eso. Pero aún en esos pastores, hermano, que se desvelan, que se esfuerzan, que sufren, que claman por el pueblo, sepan que hay un Dios que así los ve. Y si hay un Dios, hermano, que sí recompensa. El pueblo ciertamente somos ingratos, somos crueles, pero Dios, hermano, Él es galardonador de los que le buscan. Y a lo mejor aquí no tendrán su recompensa, pero en el cielo, hermano, tendrán un galardonador mayor. Sí, Por Señor. su esfuerzo, por su dedicación, por su valentía, por su entrega. Dios, hermano, siempre nos ve. Amén. A veces nosotros no queremos hacer un trabajo en la iglesia porque decimos, no, este es un trabajo que no se nota, no se da a ver. Pero es que queremos el reconocimiento de los hombres. Y por cuando recibimos el reconocimiento de los hombres, recibimos la recompensa aquí. No hay arriba. Y efectivamente no hay arriba. Amén. Pero sabe eso, hermano, que si Dios o la iglesia te ha llamado a un cargo que a lo mejor parece menor, sí hay un Dios que sí te ve, hermano. Amén. Y eso debiera ser suficiente, hermano, para hacerlo de la mejor manera. Amén. Decimos, no, al cabo no se va a notar, voy a aventar la basura debajo de la alfombra. No, hay un Dios que así nos ve, hermano. Gracias, Señor. Y déjeme decirle, hermano, que hay un Dios que nos ve. Y en ese momento crucial, no siempre, hermano, no siempre. Dios es bueno y Él obra como Él quiere. Pero en esta tarde nos estamos enfocando a eso, en ese momento crucial. Es cuando Él se hace presente. Él se hace llamar el Emen y Él se hace presente, hermano. Y déjeme decirle algo y sepa algo, hermano, grábelo bien. Cuando Él se hace presente, Él no llega con las manos vacías. Amén. Él llega con una bendición para usted. Amén. Amén. En una ocasión había un hombre, hermano, llamado Abraham, que le había sido prometido que había de ser padre de naciones. Y el único hijo que tenía, Dios lo mandó a que lo sacrificara, que lo ofreciera. Y él no renegó, no dijo nada, solamente obedeció la voz de su Dios. Y Dios que habita en los cielos lo estaba observando, hermano. El rey lo estaba observando, cómo obedecía la voz, el mandato del Dios Todopoderoso. Amén. Y dice la escritura en Génesis 22 que cuando él ya estaba a punto, hermano, de cortar el cuello al pequeño Isaac, dice que ahí es cuando el gran Emet se hizo presente, hermano. Pero no llegó con las manos vacías. Dice que trajo un sacrificio, hermano, en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Y desde aquel entonces Abraham llamó el monte Jehová Jireh. Jehová proveerá. Gloria a Dios. Cuando Dios se hace presente, hermano, Él no llega con las manos vacías. Y en eso descansamos nosotros. Gloria. Él es el Emed, hermano, el Dios de verdad. Y decíamos que Jesucristo es Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí, hermano? Usted dice, hermano, entonces, ¿cómo puede ser Jesucristo el Emed? Fácil. Podemos ir a nuestra escritura en San Juan 14. Le dijeron, ¿cómo vamos a seguir al Padre si ni siquiera sabemos el camino? ¿Qué dijo el maestro? Yo soy el camino y la verdad. El Emed seguía siendo nuestro maestro. Aleluya. Gloria. En Mateo 14, hermano, encontramos un cuadro hermoso. Triste, pero con un desenlace hermoso.
¿Por qué triste? Porque los discípulos se fueron sin el maestro. Sí, amén. En el versículo 22 encontramos que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En los tiempos del hermano Branham le alegaban: hermano Branham, usted dice que fue un error que los discípulos se fueran sin el maestro, pero fueron las indicaciones del maestro. Él dijo: lo que no entendieron los discípulos es que era una prueba del maestro. En una ocasión a un hombre llamado Eliseo, tipo de la iglesia, Elías le dijo que se quedara en cierta ciudad. Pero Eliseo, deseoso de aprender del maestro, dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Y todos los discípulos en ese entonces no pasaron la prueba, dijo el hermano Branham. Pero igual nos da un desenlace muy hermoso. Y dice que ellos comenzaron a remar y a despedirse de la congregación. Y la congregación despedía a sus ministros porque habían tenido una buena reunión. Ellos estaban agradecidos por los milagros que sucedieron. Entonces ellos, con lágrimas en sus ojos, pero con un corazón contento, despedían a aquellos siervos de Dios. Y aquellos comenzaron a remar, y cuando ya fueron avanzando, que ya la noche estaba cayendo, que ya no ocupaban de remar, comenzaron a descansar. Pero había un hombre, un joven llamado Juan, hermano. Un joven, y los jóvenes debían tener ese mismo ímpetu todavía, hermano, que tenía Juan. Sí, amén. Él había tenido una experiencia con el maestro. Y tiene que suceder algo en nosotros, hermano, que cuando tenemos una experiencia con el maestro, tenemos que contárselo a alguien. A veces que tenemos 4 o 5 años en un trabajo y ni siquiera hemos platicado del Señor. Cuando tenemos una experiencia con Dios en nuestro corazón, dice el profeta que no se puede contener, hermano, se tiene que salir, se tiene que platicar a alguien. Dice, yo no sé a quién, pero alguien tiene que salir, tiene que saber de eso. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo mueve dentro de usted. Es como aquel lago Michigan, hermano, que se saltaba y revoloteaba. Y el profeta dijo: seguramente es porque yo bebo de ti. Dijo: no, hermano Branham, porque los conejos beben de ti. Dijo: tampoco, hermano Branham. Entonces, ¿qué es? Dijo: yo no sé, es algo dentro de mí que me impulsa a saltar y a revolotear. Ese es el mismo Espíritu Santo, hermano, que nos dice decirle amén a la palabra. Mucha gente es triste, es tímida allá afuera, hermano, pero cuando viene aquí a la iglesia y el Espíritu lo toma y lo impulsa, y de repente suelta un amén. Oh, gloria a Dios, no se puede detener, hermano. Es lo mismo cuando Dios viene a su corazón, hermano, usted no lo puede detener, él tiene que salir. Entonces Juan dijo: hermanos queridos, nos queda mucho trayecto de viaje. ¿Qué les parece si tenemos un culto de testimonios? ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Pues vamos a tenerlo. Es más, como tú iniciaste el de la idea, pues tú comienza. Y él dijo: está bien, hermanos queridos. Y él se puso de pie ahí en aquella pequeña barquita. Y él les dijo: ¿saben qué, hermanos míos? Estoy tan contento que estamos siguiendo al Dios verdadero. ¿Usted no está contento de eso, hermano? Debemos tener esa seguridad de que estamos siguiendo al Dios verdadero, al mensaje verdadero, de la manera correcta. Entonces dijo: estoy tan contento que no estamos siguiendo a un engañador, porque vimos hacer las señales que Dios prometió en Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo me acuerdo cuando mi madre anciana, ella me platicaba de aquel Jehová, gran Jehová Dios, que hacía milagros. Y por mucho tiempo no se sabía nada de milagros, como que Dios estaba silente. Pero yo me gozaba cuando mi madre me decía que el gran Jehová Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. Y que un día aquellos hombres, 2 millones de personas, tuvieron hambre. Aleluya. Y cómo este gran Jehová Dios se convirtió en Elohim. ¿Qué significa Elohim? El Creador Todopoderoso. Así es. Entonces dijo: aquella gente tuvieron hambre, dijo, e hizo descender maná del cielo para satisfacer el hambre de 2 millones de personas. Aquel gran Elohim dijo: yo me gozaba cuando mi madre me contaba esa gran historia.
Como más adelante el pueblo se quejó, dijo, no les bastó el ver el gran milagro, como los hornos del cielo destilaban maná fresco. Y ellos quisieron cambiar de alimentos. Sí, amén. Pero ¿saben qué, hermanos preciosos? Les dijo Juan, dijo, él seguía siendo Jehová. Dijo, y hizo descender codornices de los cielos. Dijo, en toda Palestina a lo mejor no había las suficientes codornices para alimentar los 2 millones de personas, pero él seguía siendo Jehová, el Creador, el Elohim. Sí, amén. Y si eran de buen comer como nosotros, hermano, a lo mejor necesitaban 5 por hombre. Sí, amén. Él era Jehová Dios. Amén. Entonces dijo Juan el amado, dijo, y en esta mañana yo vi a nuestro maestro Aleluya. en la forma del Elohim, Amén. cuando la multitud tenía hambre y trajo aquellos panes. Dijo, yo vi cómo el Elohim se hizo presente en esa ocasión. Él seguía multiplicando y creando aquellos panes Aleluya. y alimentó a su pueblo. Amén. 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 Entonces Juan estaba muy contento por eso, hermano, porque se había visto una vindicación de que él era el Mesías. Y usted debe de tener una vindicación, hermano, de que Dios es Dios y que usted está siguiéndolo a Él. Amén, Señor. Sí, Y amén. como aquella gran roca, aquella peña en Horeb, dice la escritura en Éxodo que Dios mismo se posó en esa roca, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Y de esa roca salieron fuentes de agua. Amén. Y dice el profeta que no es como una llavecita que tenemos en la casa. Dice el profeta, esa llavecita hasta yo me la tomo. Dice, no, eran raudales que descendían, Gloria a que Dios. corrían para alimentar los 2 millones de gentes. Y a sus camellos que toman agua también. Sí, amén. Sí, amén. Y ese mismo Dios, hermano, se vino a ser presente en la persona de Jesús. Amén. Donde lo encontramos en San Juan capítulo 4. Amén. Cuando aquella mujer, le pidió de beber a aquella mujer. Amén. Dijo, si tú conocieras quién es el agua que habla contigo, tú le pedirías a él que te diera de beber. Dijo, maestro, pero ni siquiera tienes una cubeta con que sacar el agua. Si es que tú no entiendes que el agua que yo doy es una agua diferente, es un agua para que nunca más vuelvas a tener sed jamás. Aleluya. Sí, amén. Y usted lee 1 Corintios 10, dice que la roca del desierto era Cristo. Amén. Entonces esa roca, hermano, se le presentó a aquella mujer samaritana. Y Juan pues estaba muy contento, hermano, al ver al Mesías manifestado en sus días. Aleluya. En la persona del gran Elohim, el Creador Todopoderoso. Aleluya. Sí, amén. Y Pedro se emocionó y dijo, pues ahora me toca contarles mi experiencia de cómo llegué a los pies del Maestro. Y él se acordó de su padre anciano que le decía, Simón, yo ya estoy muy viejo, dijo, cualquier día de estos, dijo, yo ya voy a morir. Y fíjate que yo he estado esperando todo este tiempo al Mesías, dijo, pero al parecer no llegó en mis días. Pero seguramente llegará en tus días. Y te quiero dejar algo muy en claro, Simón. Si el Mesías no llega en tus días, encárgate que tus hijos lo sigan esperando con fidelidad. Y esto debiéramos de ser cada uno de nosotros, hermano. Esperar en nuestro Dios, hermano, con fidelidad. Amén. Trabajar como si faltaran 1000 años, pero vivir como si viniera mañana. Yo me esforzaré y trabajaré para darle lo mejor a mis hijos, dijo el profeta de Dios. Y Señor, si tú tardas, si no vienes, dice, si vinieres en 1000 años, te estaré esperando. Aleluya. Y nosotros debiéramos de ser lo mismo. Dios, aquí te vamos a estar esperando. Pero si tú no vienes, nos encargaremos que nuestros hijos te sigan esperando con esa fidelidad. Sí, amén. Entonces Pedro se acordó de las palabras de su padre. Simón en aquel entonces se acordó de las palabras de su padre. Y le dijo, hijo, nosotros somos judíos, somos israelitas. Y nosotros creemos a nuestros profetas. Y nuestro profeta dijo que él levantaría un profeta como nuestro profeta Moisés. Entonces esta será la manera que tú lo identificarás. Sí, amén. Entonces un día Pedro andaba por ahí y pasó un hombrecito llamado Jesús de Nazaret. Amén. Gloria. Y conoció los pensamientos de aquel hombre llamado Simón. Y lo llamó, le dijo, ven y sígueme, tú Simón. Y no solamente lo llamó Simón, le dijo, hijo de Jonás. Amén. Dice Pedro que eso le impactó.
Dijo, me impactó que el hombre supiera mi nombre. Y no solamente mi nombre, sino el de mi anciano padre, que ya había hacía tiempo que había partido. Correcto. En ese entonces, Jesse, yo conocí que él era el Mesías. Que el Roy seguía siendo el mismo, hermano. Que él lo estaba viendo desde con tiempo. Y lo había observado y lo había llamado. Y un hombre llamado Felipe, que en cuanto vio eso, no necesitó nada más, sino con la experiencia de otro hombre, al ver a Dios moverse en otra persona, no se movió con él, hermano. Felipe, dice la escritura, que solamente observó al maestro discernir el corazón de Pedro y él creyó. Aleluya. Amén. Y creyó, hermano, y salió corriendo. Él dijo, tengo que decirle a alguien esto que he conocido. Y fue a buscar a su hermano Natanael. Y entonces él fue el siguiente que se paró a testificar. Le dijo, ahora quiero platicarles cómo yo, en cuanto vi el don de Dios operarse, dice, yo corrí a mi hermano, con mi hermano Natanael, a decirle a quién habíamos encontrado. Amén. Y él, siendo un erudito en las escrituras, él estaba esperando al maestro, al Mesías. Entonces llegué y toqué la puerta y salió la esposa de Natanael. Y le dijo, ¿dónde está Natanael? Dijo, allá en la huerta está orando. Y dice el profeta, dice, puedo oír a Natanael. Y cuando yo leo al profeta que dice, puedo oír, yo le creo que en verdad puede oír. O cuando dice, puedo ver, yo le creo que en verdad puede ver. Por eso leímos que creamos a nuestros profetas y seríamos prosperados. Porque ellos pueden ver, hermano, a miles de años atrás y a miles de años al futuro. Aleluya. Entonces él dijo, puedo ir a Natanael orando, oh Dios de los ejércitos, estamos esperando por tu Mesías, ¿cuándo lo enviarás? Mira que tu pueblo es afligido, ¿hasta cuándo enviarás al libertador? Y Felipe le observó postrado orando y le dijo, ven y ve a quién hemos encontrado. Dijo, hemos encontrado al libertador, hemos encontrado al Mesías. Pues ¿a quién es? ¿De quién me estás hablando? Dijo, de Jesús de Nazaret. Y él, siendo un erudito, dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Ándele. Y él le dio la mejor respuesta que un ser humano pudo haber dado, ven y ven. Aleluya. Mucha gente no le va a creer, hermano, que usted cambió su vida, hermano. Mucha gente no le va a creer que Dios hace milagros, hermano, que Dios desciende, pero la mejor respuesta que podemos dar es, ven y ven. Amén. Que Dios sigue siendo Dios, hermano. Y la prueba de ello es que aquí estamos, hermano. Nadie con sus fuerzas, dice el profeta, puede cambiar a una mujer de mala fama, traerla a una iglesia y hacerla vestir con ropas decorosas. Amén. Nadie con su fuerza se puede cambiar a un borracho que estaba tirado por allá en la calle y traerlo a una iglesia y ponerlo con ropas decorosas y comportarse de una manera recta. Dice, eso solamente es Dios. Amén. Aleluya. Entonces Natanael dijo, bueno, pues vamos a ver. Y en cuanto llegó, estaba escuchando al maestro predicar. Y oh sorpresa, que en San Juan capítulo 1 dice el maestro, he aquí que un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Correcto. Entonces dijo Natanael, ese soy yo. Y usted debe identificarse cuando la escritura le habla a usted, cuando la palabra le habla a usted, debe decir, ese soy yo que le está hablando. Ese es el problema, que a veces no le tomamos importancia a la lectura de la palabra, porque leemos en tercera o segunda persona. Pero cuando usted lea su escritura, usted debe de leer como que Dios le está hablando a usted. Que si lee Hechos 2, 38, 36, dice que la escritura que dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Usted debe de saber, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Antonio Chihuahua. Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahí es cuando yo voy a decir, ándale, mi casa la voy a hacer mía en la escritura, hermano. Aleluya. Gloria. Natanael dijo, ese soy yo. Y dijo, maestro, ¿cuándo me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Aleluya. Él seguía haciendo el rol todavía, hermano. Ay, amén. Dígame. Entonces, hermano, Dios, hermano, siempre nos ve. Amén. A nuestras hermanas que siempre le batallan con la vestimenta, con las burlas, con las críticas, con las, ¿cómo se pudieran llamar?
calumnias y cuanta cosa, hermano. Dios sí nos ve, hermano, que nos paramos por su palabra. Amén. Nosotros nos duele, hermano, que la gente se burle de nuestras hermanas, que se burle de nosotros por usar corbata, por usar ropa de vestir, hermano. Dentro de nosotros aguantamos, ciertamente aguantamos, pero sí nos duele, ¿verdad que sí, hermano? Sí se le batalla, sí se le sufre. Aleluya. Pero sepa que hay un Dios, hermano, que sí ve cuánto te esfuerzas por vivir por esa palabra. Aleluya. Aunque parezca imposible, aunque el pastor no nos vea lo que trabajamos, aunque los diáconos no nos vean lo que hacemos dentro de la iglesia, sepa usted, hermano, que hay un Dios que sí lo ve. Aleluya. Eso vale más, 1000 veces más, hermano, a que un hombre, un hermano lo vea, porque el hermano no lo puede recompensar, pero Dios sí. Aleluya. Entonces, hermano, en esa ocasión, hermano, yo iba por ahí, hermano, en el estadio Milán y me metí, hermano, al lugar de trabajo. Y yo iba pues como 40, 50 y en eso, hermano, salió un carro de una cochera. Yo iba así y el carro iba así. Pero Dios, hermano, que me ve en las alturas, hermano, se hizo presente en esa ocasión el gran Emmet, el Dios de verdad, cumpliendo su escritura, sincronizó mi velocidad, sincronizó la velocidad del carro y pegué llanta con llanta. Un Mercedes-Benz blanco, como 2018, imagínense, hermano. ¿Cuándo lo hubiera podido pagar? Pero estoy contento que hay un Dios que sí me ve. Dios le bendiga, hermano, póngase de pie. Hay un Dios que nos ve y un Dios que nos guarda. Y sepa, hermano, que en esos momentos cruciales cuando Dios se hace presente, hermano. Usted dice, hermano, ya no aguanto. ¿Cuándo se va a hacer presente? Sepa que Dios no va a poner una carga que usted no pueda llevar. Correcto, hermano. Creamos en Jehová y estaremos seguros. Correcto, hermano. Vamos a orar. Y vamos a orar también por el hijo y los nietos de nuestro hermano José Martínez. Y el hermano Carlos Plasencia pide oración por Micaela Tamayo, que ha sido diagnosticada con cáncer. Vamos a ponerlo en las manos del Señor y vamos a orar por estas personas para que ellos puedan incrementar su fe, hermano, y puedan arrebatar la sanidad al Dios Todopoderoso. Él es bueno, hermano, y Él responde las oraciones. Pero Él también necesita que el pueblo se comprometa, que el pueblo le sirva. Señor, amén. No solamente que reciban el beneficio, sino que Dios, hermano, Él le gusta ser adorado, Él le gusta ser venerado, hermano, como un padre, hermano, le gusta que sus hijos le adoren. Entonces también vamos a orar por estas personas para que entreguen su vida a Dios y sean agradecidos con Dios, hermanos, si reciben su sanidad, Dios mediante, conforme a su voluntad. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde hemos hablado tu palabra, Dios, hemos escuchado tu palabra. Ahora rogamos que esa palabra que se ha hablado, Dios, alguna porción de este sermón penetre en nuestros corazones, Dios, y podamos salir bendecidos de este lugar, Dios. Hemos aprendido que cuando tú, Dios, te haces presente, tú no llegas con las manos vacías, Dios. Y en esta tarde tú te has hecho presente en este lugar, Dios. Y has traído una bendición para cada uno de nosotros. Has traído una porción de tu escritura a cada uno de nosotros. Y deseamos ser bendecidos, deseamos ser fortalecidos en las luchas y en las pruebas, Dios. Porque ciertamente parece que desmayamos, desfallecemos. Pero tú, Dios, eres fiel. Y tú ves nuestro caminar. Tú ves nuestro esfuerzo. Y tú también estás ahí para ayudarnos, Dios. Así que te rogamos que sigas honrando el esfuerzo de cada uno de los aquí presentes. Sigas honrando a los que aún están conectados por el Facebook, en las diferentes redes sociales. Que hasta donde se encuentren, Dios, tu palabra es poderosa para cualquier necesidad que se tengan, aún del otro lado de la línea. Dios, tú sigues siendo Dios. Puedes traer sanidad, puedes proveer las necesidades de cada uno de nosotros. Y tú, Dios, puedes traer paz en la tribulación. Puedes traer descanso en las angustias. Amén. Dios, así que rogamos que seas lidiando con los hijos de nuestro hermano José Martínez y con sus nietos, que hasta donde se encuentren,
Dios, les lleves lo que ellos necesitan, si es que tú así lo quieres. Dios, encomendamos a la señora Micaela en tus manos, Dios. Los doctores han dicho una cosa, pero tú tienes la última palabra, Dios. Que aún ella pueda recibirte como su Salvador. Si es que a ti te place que ella reciba su sanidad, Dios, está bien, pero lo importante es la sanidad del alma, Dios. Que hasta donde se encuentre, Dios, bendícela y aún bendice a nuestro hermano Carlos. Nosotros nos despedimos de este lugar, Dios, mas nunca de tu presencia. Bendice la ofrenda que va a ser levantada, porque un culto sin ofrenda sería un culto a medias. Y Dios, nosotros queremos adorarte completamente. Dios, tú dejaste escrito en tu escritura que cuando viniéramos a adorar a Dios, presentáramos o preparásemos nuestra ofrenda, Dios, que nuestros hermanos preparen su ofrenda y que la depositemos con alegría, con gozo, porque tú honras al dador alegre. En tus manos te agradecemos y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.